Bien, buenas tardes, compañeras, compañeros. Estamos acá reunidos y los que nos estén siguiendo por redes sociales. Eh, Continuamos hoy con nuestro ciclo de lectura y conversación en torno al ciclo de conferencias Historia de la Crisis Mundial que la Mauta José Carlos María Tegui dio en Lima entre los años 1923 y enero de 1924. El día de hoy estamos cerrando una primera parte de este ciclo, vamos a retomarlo en enero, y las conferencias que vamos a tratar el día de hoy son las conferencias relacionadas con la Revolución Alemana y con la Revolución Húngara. Bien, eh, simplemente algunas cuestiones previas que están en las notas que se hizo llegar a quienes seguimos este ciclo, antes de darle la palabra a nuestros compañeros que van a hacer ya una presentación de los textos propiamente dichos. En primer lugar, en lo que habíamos compartido en las notas, ¿no? La idea de tener presente, un poco como contraste, complemento, la reflexión, el análisis, la presentación que había hecho José Carlos sobre la Revolución Rusa, ¿no? La Revolución Rusa sería el ejemplo de la Revolución triunfante, estamos en el año 23, ¿no? Ya entonces a 6 años prácticamente del hecho mismo, la Revolución Bolchevique. Y las revoluciones alemana y húngara vienen a ser el ejemplo de revoluciones en curso o incluso con episodios de derrota, ¿no? Entonces hay un contraste ahí que seguramente los expositores lo van a desarrollar más. Y una idea que es bien valiosa, creo yo, ¿no? Bien aguda, ¿no? Que la toma Mariátegui de este político y pensador, de alguna manera, Walter Rathenau, liberal alemán, que llegó a ocupar puestos y que fue asesinado, dicho sea de paso, por la ultraderecha, ¿no? Porque él fue uno de los que firmó la paz de Versalles. Una idea que vale para ambas revoluciones, esta idea de que la revolución húngara, escribió Mariátegui, al igual que la revolución alemana, fue en un principio la huelga general de un ejército vencido. En ambos casos, entonces, el tema del ejército vencido, ¿no? Es un tema, ya hemos hablado sobre eso anteriormente, seguramente hoy día lo volveremos a tratar. Y por otro lado, un texto que yo también lo puse ahí como epígrafe, digamos, de las notas, ¿no? Ir más allá de una idea puramente eventual de la revolución. La revolución es el evento de octubre, la revolución es el evento de noviembre, no, la revolución es el evento del 17, sino esta idea de la revolución no es un golpe de Estado, no es una insurrección, no es una de aquellas cosas que aquí, ya bueno, aquí entra la crítica de la política peruana, llamamos revolución por uso arbitrario de la palabra. Una revolución no se cumple sino en muchos años, ¿no? La idea entonces de un proceso, de un periodo histórico revolucionario, ¿no? Que es útil e importante, ¿no? Ya para el análisis político, para evitar sobrevaloraciones o excesos o también desalientos, ¿no? Pero, en fin, eso está en los textos, así que no quiero detenerme mucho en eso. Y yo había planteado 3 observaciones preliminares, ¿no? Bueno, lo de los ejércitos es una de ellas, y recordaba la cita de Engels, cómo después de la guerra franco-prusiana, los estados europeos se meten a esta lógica de ejércitos territoriales, ejércitos muy masivos, ¿no? Y a convertir a sus sociedades prácticamente en proveedoras del ejército, ¿no? Y claro, eso les soluciona una serie de problemas, pero les genera un problema muy estratégico, muy serio, que es el que se va a ver justamente en estas revoluciones, me parece, ¿no? El militarismo domina y se traga a Europa, decía Engels en el Anti-Düring, pero este militarismo lleva en sí el germen de su desaparición, ¿no? Y probablemente los 3 ejemplos, Revolución Rusa, Revolución Alemana, Revolución Húngara, confirman esta tesis, ¿no? Una segunda observación que hacía, y al revisar los textos anoche, esta mañana, para preparar la conversación de hoy, me ratificaban en esto, es la extraordinaria capacidad de José Carlos de hacer estas fisonomías políticas, estas síntesis, ¿no? Ustedes seguro lo van a comentar, ¿no es cierto? Sobre cómo resumir en 2 líneas a un personaje, ¿no?
Claro, que es propio de un periodista de alta calidad, ¿no? En fin, está ahí plantearlo. Acá lo vamos a encontrar en relación con el conde Caroli, el húngaro, con los personajes de la Revolución Alemana, ¿no? Con otros personajes más. Y como digo yo en la nota, en otros lugares lo vamos a encontrar en relación con Mussolini, Wilson, Lloyd George, Nitti y otros, ¿no? Y el propio Lenin, ¿no? El propio Lenin. Y el tercer elemento que quería resaltar, que también nuestros ponentes lo desarrollaron más, es la capacidad de construir un relato vibrante y a la vez analítico que se ve sobre todo en la Revolución Húngara, ¿no? Me hizo acordar, o creo que uno leyendo eso se acuerda del texto famoso de John Rick, ¿no? 10 días que estremecieron al mundo, ¿no? Que también es una crónica político-periodística que es a la vez vibrante, ¿no? Y un poco la revolución rusa de Trotsky también, por supuesto, ¿no? Porque es más extenso, ¿no? Pues esa capacidad de narrar la historia, ¿no? Bueno, muy rápidamente hacía alguna referencia a Alemania en la obra juvenil de Mariátegui, que se lo he mencionado antes, y mi último comentario previo es este asunto de la, de la relación vital que va a establecer Mariátegui con el proceso alemán. Y un poco también aunque no va a mencionar la Revolución Austríaca, ¿no? Su paso por Viena también, ¿no? Después estaba pensando si Mariátegui al ver morir esa mujer de hambre delante, ¿no? En Viena, ¿no? Que lo va a recordar varias veces en su vida, ¿no le vino a la mente también esto que había en Lima, pues en el Palais Concert, parte del espectáculo del Palais Concert, era una orquesta de damas vienesas, ¿no? O sea, no sé si serían vienesas exactamente, quizá Ricardo se lo sabe, yo no. Pero la imagen era que tocaban valses vieneses, ¿no? Mientras la gente tomaba su café, su té o su trago, lo que fuese, ¿no? Porque Viena era el emblema ¿no? de la sociedad aristocrática, culta, ¿no? Y es donde el derrumbe se va a sentir con más profundidad, ¿no? Entonces, en fin, se me ocurre que algo de eso le vino a la cabeza quizás a José Carlos, ¿no? Bueno, ahí están las referencias a los textos que escribió desde Italia y en particular, yo creo que es muy, muy valioso el texto de El ocaso de la civilización, ¿no? Así se llama el texto exactamente, ¿no? Eh, El ocaso de la civilización, que es un texto escrito eh, durante su viaje, enviado a Lima y publicado el año 22 en El Tiempo, ¿no? Mi impresión es que el crepúsculo y fue variedades. En variedades, perdón, bien, gracias. Sí. Dicho sea de paso, ahí se menciona, ¿no? Han hecho una cronología brillante, ¿no? Muy útil en el archivo, ¿no? Porque todo esto, por dónde pasó exactamente, ¿no? Las cosas que vio, el momento en que pasó por tal o cual lugar. Bueno, la experiencia en el Ruhr, ¿no? El episodio se conoce, según te va a ser mencionado, ¿no? A raíz del retraso de los alemanes en el pago de las reparaciones de guerra, los franceses y los belgas se agarran al Ruhr, ¿no? Que era la fuente de recursos, de carbón, acero alemán, ¿no? El gobierno alemán decreta una huelga pasiva que la sustenta y ahí se desata la hiperinflación y todo lo demás. Y Mariátegui se va para allá y ahí se encuentra con Falcón, ¿no? Que también se desplazan para allá y comparten esa experiencia, ¿no? El crepúsculo de la civilización, ¿no? Y de ahí el texto, que también está mencionado en la cronología que está en el archivo Mariátegui, les queda una impresión muy profunda y me parece a mí que esa idea que es tan importante en Mariátegui de la crisis civilizatoria, ¿no? Creo que alcanza su madurez en ese momento, ¿no? Al ver en Berlín, en el Ruhr, o sea, es la experiencia de la crisis en Alemania, ¿no? Porque claro, en Italia lo vivieron de alguna manera, pero no, Italia no era un país que en ese momento estaba en una crisis de toda esa dimensión. Había una crisis política, había inestabilidad, habían problemas económicos, por cierto, ¿no es cierto? Movilizaciones. Pero el nivel de crisis que ellos encuentran al hacer este periplo, o sea, Mariátegui y después con Falcón en el Ruhr, por Europa Oriental, digamos, ¿no? Y en particular la experiencia está
en Viena, en Praga y después en Berlín y el Ruhr, creo que es ahí donde madura esta idea de crisis civilizatoria, ¿no? Y de tragedia, y la palabra tragedia, ¿no? Que de hecho se pasa un punto de enlace con Lukács, ¿no? Con el que estábamos hablando antes, ¿no? O sea, la vivencia de ese momento histórico como un momento trágico, ¿no? Y con distintas posibilidades de entender la tragedia, ¿no? Y está la cita esa de ese texto, que yo siempre recomiendo como un texto muy importante para captar en todas sus dimensiones y en toda su complejidad la visión de María Tegui sobre el Perú. Ese es el comentario de José Carlos a la novela Pueblo sin Dios de César Falcón. Yo recomiendo mucho leerlo porque además te previene de cualquier ingenuidad de un María Tegui optimista, o sea, en el mal sentido, ¿no? O sea, en el sentido de que acá la revolución sale fácil, ¿no? De que este es un país. No, ahí tiene una visión mucho más compleja de la sociedad peruana en su conjunto, ¿no? En fin, y ese texto lo introduce con un párrafo en el cual él recuerda justamente en qué contexto Falcón escribe su novela y recuerda el último momento que habían pasado juntos. Habíamos pasado juntos algunos densos y estremecidos días de historia europea, los de la ocupación del Ruhr. Nos había reunido en Colonia. La atracción del drama renano, esa atracción del drama de la aventura a la que ni él ni yo hemos sabido nunca resistir, nos llevó a Essen, donde la huelga ferroviaria nos estuvo bloqueados algunos días. Nos habíamos entregado sin reservas hasta la última célula, con un ansia subconsciente de evasión a Europa, a su existencia, a su tragedia, y descubríamos al final, sobre todo nuestra propia tragedia, la del Perú, la de Hispanoamérica. El itinerario de Europa había sido para nosotros el del mejor y más tremendo descubrimiento de América, ¿no? Creo que fue un párrafo impresionante, ¿no? Bueno, entonces yo creo que la vivencia, y entonces esta conferencia sobre Alemania, creo que tiene mucho más que simplemente un relato, también es recordar un momento fundamental de su existencia. Yo creo un momento de maduración, ¿no? Muy, muy importante, ¿no? En su existencia. Entonces, por eso terminaba diciendo que estas no son solo conferencias sobre eventos históricos externos, son también un testimonio de parte sobre un proceso de maduración subjetiva y descubrimiento de la propia realidad, ¿no? En fin. Entonces, hasta ahí nomás como algunas, ¿no?, ideas que están en las notas, ustedes las han leído, si quería recordarlas, y pasamos a escuchar acá a nuestros ponentes del día, sí, para que nos motiven al intercambio. ¿No? Puedo ponerme esto acá. Uy, mejor. Ya. Espero que se escuche en la grabación. Bueno, yo tengo algunas anotaciones también a modo de preámbulo. Creo que estoy en suma de acuerdo con lo que se ha venido mencionando, porque el texto de la Revolución Alemana sitúa este tema de la falibilidad de las revoluciones. A diferencia de estas revoluciones exitosas como la Revolución Rusa, la revolución también puede entenderse en esta cita que leíamos en la sesión anterior sobre Basadre, ¿no? Que una revolución puede ser algo terrible y bello, como también algo doloroso y formidable. Y sin duda los casos que vamos a exponer de Alemania y de Hungría, con sus bemoles, creo que fueron de manera general plazas de lo terrible y de lo doloroso. Y bueno, claro, entonces esta visión que tiene Mariátegui también puede hacer un empalme entre la realidad latinoamericana y el proceso observado en Alemania, ¿no?, como escenarios de lo falible. También me llama mucho la atención esta palabra que Mariátegui usa en numerosas ocasiones, la fisonomía. Creo que hay un interés por entender la forma particular que toma un proceso histórico, y también las condiciones y las características que tienen los actores sociales que intervienen. No es lo mismo el proletariado ruso que los trabajadores agrarios en Múnich,
o los trabajadores agrarios en Rusia, ¿no? Cada uno tiene composiciones demográficas y geográficas diferentes. Me atrevo un poco a lanzar la siguiente afirmación como para comparar el caso de por qué Rusia sí suscitó cobertura mediática y Alemania no. Yo creo que esto se debe a que la economía política peruana era más similar al caso ruso, ¿no? En su desarrollo o en su falta de una propuesta en lo político democrático burguesa y en lo económico de una propuesta industrial, ¿no? Esas fuerzas productivas estaban ausentes en el terreno nacional, entonces tal vez eso explica el interés que existe por parte de las élites por seguir el caso ruso y la desatención inicial que en la Edad de Piedra Mariátegui tenía en relación a Alemania y en relación a Hungría, ¿no? He puesto como antecedentes el tema de la impopularidad de la guerra, porque eso creo que también es una similitud con el caso de Rusia. Esta impopularidad está tanto en las clases populares como en el ejército. Ahí cobra mucho sentido la frase de Rathenau. Y menciona Mariátegui, ¿no?, que hay un apoyo de 93 intelectuales. Creo que es un modo también de pensar en cuál es el rol que cumplen los intelectuales, a veces como gendarmes de un régimen político. Mientras que son voces aisladas y muy marginales las que denuncian con valentía la guerra, entre ellos Einstein. Y por parte de la vanguardia de la clase trabajadora, ¿no?, y de los distintos líderes de referencia, estaban Liebknecht y Rosa Luxemburgo, que sentenciaron desde un inicio la guerra. Buena parte de la narración sobre Alemania más o menos comenta cuáles son los hechos, ¿no?, que acompañan a estos dos actores tan importantes como Liebknecht y Rosa Luxemburgo. Sin duda también estaban Kurt Eisner, Franz Mehring, Leon Goyeneche. Entonces también es una manera, una invitación a pensar cuál es la relación con la clase trabajadora que van a tener justamente estas vanguardias y el Partido Socialdemócrata como grupo, ¿no? Un episodio que Mariátegui lo comenta solamente en un párrafo es el caso de la figura de Wilson. Creo que se borra pues este optimismo inicial que él tenía en estos escritos de la Edad de Piedra sobre la utopía wilsoniana, ¿no?, este liberalismo en las relaciones internacionales que siempre termina siendo demasiado idealista y apelando apelando a la paz, pero en un sentido prácticamente poco popular, ¿no? En el caso de que he podido notar es que el accionar del grupo parlamentario socialista indicaba agendas parlamentarias escindidas de la agenda extraparlamentaria, que es la agenda que se maneja en las calles por los sectores populares. O sea, están sumamente contrapuestas. Prueba de ello es que en el 14, en diciembre, Liebknecht vota contra los nuevos créditos de guerra. Y ahí desconoce el mandato imperativo que el grupo socialista podía ponerle a él, ¿no? Esto ocasiona que en enero de 1915 sea movilizado en el ejército y se le envíe a la ciudad de Kustrin. Más tarde, él, ya convertido en una voz aislada dentro del propio socialismo alemán, escribe la siguiente frase en una carta, ¿no? Yo no dispararé. Y bueno, estos líderes, como también Clara Zetkin, Eugenio Levinés, reconocen que su deber era combatir a la guerra, claro, pero mientras la guerra sea
o inaugure pues un cauce revolucionario. Se tenía esta idea de que una guerra interimperialista se podía transformar a un estallido revolucionario. Y en el año 18, a más de un año de la Revolución Rusa, se produce la Revolución Alemana, ya con todos estos antecedentes antibelicistas que estaban muy enquistados en el pueblo alemán, ¿no? Y bueno, estalla una guerra en Kiel y en Hamburgo, se insurreccionan los marineros, marcharon sobre Berlín, la huelga fue proclamada, y en un momento las tropas se negaron a reprimir al proletariado. Entonces sucede que el Kaiser abandona Berlín y abdica. Entonces los revolucionarios proclaman la república. Luego se constituyen en Alemania consejos de obreros y de soldados, que son muy al modelo soviético, ¿no? Aquí creo que puede entrar como tal vez para identificar esta relación o este acercamiento entre dos grupos, como obreros y soldados, es un caso claro de solidaridad orgánica, ¿no? Donde pese a las diferencias que hay entre clases, entre capas sociales, observan cierta unidad. Un tipo de solidaridad distinta a la solidaridad confinada solamente para los sectores obreros o para la defensa de las jerarquías militares. Bueno, se declara la huelga, las masas indignadas contra el órgano oficial del Partido Socialista, el Bouwards, resolvieron por ocupar este diario, ¿no? Y también otros diarios de carácter socialista. El domingo 12, los espartaquistas que ocupaban el Bouwards enviaron 6 parlamentarios desarmados a negociar la paz con sitiadores de la imprenta. Y acá ocurre que estos 6 parlamentarios maximalistas, ¿no? Contrarios a este socialismo mayoritario que estaba caracterizado por el colaboracionismo, como ha sido el caso también largamente de la socialdemocracia alemana, ¿cómo no? Fueron fusilados, ¿no? Estos 6 parlamentarios. Y los combates prosiguieron, los jefes espartaquistas no habían querido conducir a las masas a una lucha, ¿no? Sino que, pero una vez ocurrida esta, sí se pusieron del lado de las armas, ¿no? Las autoridades atribuyeron la responsabilidad a las masas espartaquistas y se echaron en su persecución. El 15 de enero, Liebknecht y Rosa Luxemburgo fueron arrestados por las tropas y más tarde asesinados. Bueno, está claro que fue un asesinato bajo el contexto de un socialismo que estaba instalado como gobierno, un socialismo mayoritario, que era el gabinete de Ebert. Bueno, lo posterior, y es lo que a mí me interesa más, es que vencida la ciudad de Berlín, los revolucionarios cambian un tanto de estrategia y se confinan en Múnich. Pero no tiene las mismas características laborales, ¿no? Fisonómicas, como diría Mariátegui, Múnich que Berlín. En Múnich el proletariado no está tan fortalecido, sino que hay todavía relaciones que reflejan el dominio del campo por sobre la ciudad. Y hay una clase media agrícola también importante en el caso de Múnich. Mariátegui menciona lo siguiente y lo traigo también a la discusión. El proletariado agrícola no tiene la suficiente saturación socialista, la suficiente educación clasista para servir de base al régimen socialista. Y enseguida dice, el instrumento de la revolución socialista será siempre el proletariado industrial, el proletariado de las ciudades. Bueno, sin duda, luego Mariátegui matiza o cambia esta misma valoración, ¿no?
Entonces, para entonces también, a modo de comparación, en el año 23, otros socialistas, en el caso peruano, ¿no? Castro Pozo, por ejemplo, estaba escribiendo sobre la comunidad indígena. Y luego Mariátegui, ya años después, revisita estas propias concepciones excesivamente obreristas, ¿no? Bueno, ante el fin de la revolución, los socialistas mayoritarios, educados en la escuela democrática, ¿no? La socialdemocracia necesita la colaboración de los partidos burgueses, ¿no? Del Partido Católico y del Partido Demócrata, ¿no? de Rathenau. Entonces, eso es un poco la síntesis que he tratado de hacer, pero ante esta claudicación de la socialdemocracia, también hay un empequeñecimiento del rol que tiene la socialdemocracia en los sucesivos gabinetes. Al perder o al limar todas estas vetas revolucionarias, cavan también su propia miseria, ¿no? Y su propia incompetencia. Y sin duda eso es lo que marca o proporciona un territorio fértil para que cada vez más los gabinetes alemanes puedan ir incorporando elementos pangermanistas, conservadores, reaccionarios, dentro de sus propias composiciones, ¿no? Sí, eso es lo que quería ir comentando en esta primera ronda. Sí, bueno, gracias. Entonces, mi compañero aquí ha comentado un poco, ¿no? Los detalles, los comentarios que hizo Mariátegui sobre la Revolución Alemana, y al final quizá comentaremos algunas cositas, pero vamos a pasar a la siguiente conferencia, ¿no? A la que dio Mariátegui sobre la Revolución Húngara. Entonces, en este caso, Mariátegui identifica personajes, ¿no? Algo que le gusta hacer bastante como periodista, lo hace bastante bien, ¿no? Él agarra estas tres figuras, Karolyi, Bela Kun y Horthy, y los pone como fases de esta revolución, ¿no? Mariátegui va a decirnos, claro, Karolyi es la fase democrática de la revolución, la fase liberal democrática, podríamos llamarle, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, en ese momento ya sabemos que Austria-Hungría estaba siendo derrotada, el Imperio Austrohúngaro. Wilson, porque para Mariátegui es bien importante este tema de las ideas, ¿no? De los discursos que da Wilson y de la propaganda wilsoniana, que había prometido, ¿no? La autodeterminación de los pueblos, los ejércitos del viejo imperio ya no tenían ninguna lealtad al imperio, ¿no? Querían independizarse, muchos de ellos, había mucho nacionalismo, y entonces hay una derrota militar ante los italianos, ¿no? Por los austrohúngaros. Y se va independizando también, bueno, también los franceses, ¿no? Intervienen en esa guerra. Claro, es uno de los escenarios de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y ante ello, ¿no? Las distintas nacionalidades que habían en el imperio se van a empezar a fragmentar, ¿no? El imperio se fragmenta, pero todavía no hay un tratado de Trianón. Todavía no estamos en ese escenario que recién se da en 1920, ya con una Hungría más bien conservadora, ¿no? Pero en ese momento, ¿no? Que se fragmentan los distintos países, estamos hablando de un escenario internacional difícil, con distintos países que están, antes de que el tratado se dé, están intentando agarrar todo el territorio que puedan, ¿no? Del viejo imperio. Los húngaros, como parte de ese imperio, ¿no? Como una parte principal de ese imperio, ¿no? Porque desde 1848, más o menos 1850, habían conseguido, ¿no? Claro, bueno, perdón, desde la guerra austro-prusiana, en realidad habían conseguido ser parte principal de este imperio, ¿no? Entonces ellos más bien lo que están viendo es que están en un escenario totalmente desfavorable, ¿no? Y esos temas nacionales van a marcar todo el escenario de la revolución. Pero, ¿qué pasó concretamente, no?
lo que Mariátegui cuando él habla de una fase democrática, no se refiere al momento en el que el ejército húngaro, que en realidad ya no tenía ninguna lealtad al viejo imperio, eh, decide rebelarse, ¿no? Y desertar, hace su revolución, lo que se llamó como también como una huelga general de un ejército vencido, ¿no? Y de esa revolución, bueno, los distintos grupos políticos, ¿no?, que habían estado a favor de una república húngara son los que adquieren la predominancia y ponen a Károlyi de jefe, ¿no?, de presidente, el encargado de este gobierno. Y Mariátegui tiene una simpatía especial, ¿no?, por este hombre, probablemente porque lo conoció, tuvo la posibilidad de tratar con él en sus viajes europeos por 1921-1922, cuando estaba exiliado en Italia, ¿no? Es un conde, el señor Károlyi, y dice Mariátegui que en esta revolución hace como una especie de Kerensky, ¿no? Claro, porque él trata de liderar esta república recién declarada, que en verdad no sabe bien hacia qué lado va, ¿no? Porque está amenazada por reaccionarios, está amenazada también por los trabajadores que están exigiendo mayores derechos, ¿no? Forman sus soviets también de manera similar a como pasa en Alemania. Y a pesar de todo, este escenario urbano, no hay que olvidar que Hungría en ese momento era un país principalmente agrario, ¿no? Y de grandes latifundios, pero un país hecho, Mariátegui mismo dice, ¿no?, hecho para la reacción, ¿no?, para los conservadores. Claro, para los aristócratas latifundistas. Y en este escenario, ¿no?, como que Károlyi trata de sostener su gobierno, eh, y en verdad fracasa debido a los problemas internacionales en gran medida, porque no tiene cómo evitar, ¿no?, que Rumania por un lado, Checoslovaquia por otro, Yugoslavia con apoyo de los franceses por el sur, están cada vez más avanzando en un territorio que en ese momento todavía era étnicamente mixto, ¿no? Y siempre hay un problema ahí con esos territorios con etnicidades, ¿no?, donde había húngaros mezclados con rumanos, por ejemplo, ¿no?, en la Transilvania. Y entonces no tiene cómo evitar esto. Los franceses como que tampoco quieren molestarse, ¿no? Al final de todo, Hungría había sido su enemigo en la Primera Guerra Mundial. Ellos están apoyando a los rumanos en esta invasión que hacen de Hungría. Y esa es una gran particularidad que tiene todo este caso, ¿no? Que al final hacen un acuerdo que para el gobierno húngaro no le gusta para nada, ¿no? Es una joven república recién declarada y está en la inestabilidad total. Y se derrumba el gobierno, ¿no? En realidad, Károlyi quiere pedirle a los socialdemócratas que los socialdemócratas formen el gobierno, pero pasa que los socialdemócratas ya estaban con otras ideas en la cabeza, ¿no? Ellos se habían dado cuenta que con Francia ya no se podía hacer acuerdos, habían visto que ya había un movimiento comunista bien fuerte bueno, en la ciudad al menos, ¿no? En las ciudades, los obreros organizados, y había visto que estos líderes, ¿no? Béla Kun, que era el más carismático de todos, tenía buenas relaciones con Rusia, ¿no? Entonces ya los socialdemócratas, y esto fue clave, eh, habían visto, ¿no?, que quizás el apoyo ruso les iba a ayudar, ¿no?, a sobrevivir, porque uno no sabía lo que se venía con diferentes ejércitos que estaban entrando al país, ¿no? Y entonces así se disuelve esta república. Los socialdemócratas ya habían hecho trato con los comunistas, muchos de ellos habían estado encarcelados durante la guerra y durante los primeros meses de la República Húngara. Y entonces, bueno, Károlyi no le queda otra que dimitir ante esta realidad, ¿no? Y se forma un gobierno un gobierno con un partido socialista unido, ¿no? Y es una característica que Mariátegui destaca como una particularidad de este proceso, ¿no?, que se declara la República Soviética en Hungría, se le pide ayuda a Rusia para que, bueno, le salven de las invasiones extranjeras, y
Además hay un gobierno acá de unidad entre los socialistas y los comunistas, ¿no? Entre los socialdemócratas y los comunistas. Ahora, sobre Karolyi, para mencionar algo de este personaje que ocupa un rol más o menos trágico en toda esta situación, ¿no? Mariátegui, claro, ya he mencionado que lo destaca, ¿no? Porque ve que el hombre tiene todavía sus simpatías por el socialismo, ¿no? Y que sigue defendiendo a los socialistas en Hungría, a unos años después de todo este proceso, ¿no? Frente al terror blanco que vivían los húngaros en ese momento, ¿no? Y lo diferencia de Kerensky, ¿no? A pesar de que ha hablado hasta ahora con que ambos personajes eran similares, ¿no? Ahora, hay una situación, como dije, una situación internacional fregada, y cuando se forma el gobierno soviético, no saben bien cómo detenerlo, ¿no? La Entente, con más razón, no quiere ya ayudar a los húngaros, ¿no? Si antes no querían, ahora peor, pues con el hecho de que la posibilidad de que hubiera un gobierno alineado a la Rusia comunista, bueno, que todavía está en su guerra civil los rusos, y era negativa, ¿no? Entonces, claro, en esta realidad no les queda otra al nuevo gobierno que tratar de movilizarse, ¿no? Y ahí es donde empiezan un poco los conflictos. Mariátegui habla, ¿no? De cómo los socialdemócratas eran un poco tímidos, no creían en las reformas y se opusieron, o no se opusieron a ellas, ¿no? Sino que si las aprobaban era porque querían representar al sector proletario, pero no estaban convencidos de estas reformas. Y Mariátegui lo evalúa esto como una debilidad, ¿no? Que tiene el gobierno. En, pero entonces, más allá de esas debilidades y problemas, ¿no? Que Mariátegui piensa que no hubo quizás no lo dice con estas palabras, pero le parece pensar que no hubo la represión suficiente porque había conspiradores contra el gobierno y no se hacía lo suficiente para reprimirlos, como en Rusia, por ejemplo. Eh, bueno, claro, este tema es un poco sensible para nuestros días, ¿no? Pero en ese tiempo, en las revoluciones, el terror estaban convencidos de su necesidad, ¿no? Hay que resaltarlo siempre. Claro. Entonces hay la necesidad del nuevo gobierno les obliga a movilizar a los soldados, a movilizar a los obreros también, ¿no? Para defenderse. Y bueno, contra Rumania, que era quizá el país más fuerte de estos que lo están invadiendo, la verdad la pasan bastante mal. Aprovechan quizá para invadir una parte de Checoslovaquia, ¿no? Declaran una república sovietista de Eslovaquia que duró solo unas pocas semanas. Y acá hay un tema que está subyacente, creo que Mariátegui no menciona, que es el tema del nacionalismo, ¿no? He dicho que es bien fuerte, ¿no? Porque los nacionalistas, muchos de ellos, muchos exmilitares, defendieron, participaron en estos conflictos por su lealtad que ellos sentían hacia Hungría, ¿no? Pero ellos no sentían lealtad hacia la revolución proletaria. Y entonces, además de que probablemente no les gustaba mucho el gobierno, ¿no? Este casos como este, ¿no? De que se trató de instaurar una república socialista en Eslovaquia en lugar de reconquistar el territorio que antes había sido húngaro, causaron también sus fricciones, ¿no? Hay un tema histórico aquí y además también el otro tema, ¿no? Que el gobierno de Bela Kun le dio muchos reconocimientos a las minorías, además que muchos en el gobierno eran judíos, ¿no? Muchos de los miembros del socialismo internacional, de los altos miembros, eran o judíos o de familias con herencia judía, ¿no? Y esto también afectaba para una Europa donde todavía había bastante antisemitismo, ¿no? Y claro, todo esto
también me dio un poco a la revolución, ¿no? Creo que es algo que Mariátegui no menciona, es importante el tema igual resaltarlo porque es una de las particularidades que tuvo el caso húngaro, ¿no? Y al final no les quedaba otra que tratar de atacar a Rumania porque Rumania ya ni siquiera hacía caso a Francia cuando Francia les decía que bajen un poco la mano y estaban haciendo las cosas por su cuenta y fracasa este ataque y ya no les queda otra que dimitir, ¿no? Al gobierno soviético, ¿no? Que tenías un plan quizá no tan ambicioso todavía como el de los rusos, pero en realidad sí querían llegar a ese maximalismo, ¿no? Ese era su objetivo. Ahora, Mariátegui habla del gobierno reaccionario de Horthy, ¿no? Principalmente del terror blanco, ¿no? Se queja, ¿no? De cómo nuestra prensa no le da cobertura al terror blanco, pero sí al terror rojo, ¿no? Claro, si uno conoce la prensa, en realidad este es un detalle bien interesante, cómo funcionaban las secciones internacionales de prensa. Tenían sus dos páginas, y en cada una de esas páginas como que pequeñas secciones de de la noticia más importante de algún país, ¿no? Y sí, pues a veces ahí se pueden encontrar noticias de sobre la guerra en Rusia, y si había una insurrección como la alemana o la húngara, no se mencionan, pero es verdad que ya los sesgos dependen del corresponsal a quien se le pregunte, ¿no? Corresponsales principalmente británicos, franceses, y claro, Mariátegui, que bueno, él también fue corresponsal, aunque no se dedicaba a estas secciones de noticias de los gobiernos internacionales, o bueno, como opinión lo hacía él, ¿no? Él se quejaba también de esto, ¿no? Dice, el terror blanco es bastante brutal, han matado a miles de personas, han torturado a otras, hay toda una diáspora que se ha formado, causada por este gobierno, que es un gobierno, Mariátegui lo llama, casi feudal, ¿no? Que quiere volver al feudalismo, han formado un reino que no tiene rey, ¿no? Horthy está de regente ahí, y se va a seguir de regente hasta que pierde Hungría en la Segunda Guerra Mundial. Eh, eh, Mariátegui da al final una evaluación optimista, ¿no? Dice, las revoluciones al final son procesos que duran muchos años, ¿no? Y mientras el proletariado no se haya rendido, todavía puede obtener su victoria, ¿no? No podemos pensar en las revoluciones como simplemente un golpe de Estado, como una insurrección de un día o de un mes, ¿no? Sino como un proceso largo, de mucha duración, ¿no? Que quizá ni siquiera empieza con las insurrecciones, sino que podríamos decir empieza cuando se empieza a formar una conciencia, ¿no? Revolucionaria, cuando empieza a haber, claro, años antes de que ocurran los primeros estallidos de la insurrección. Ahora, un tema que hay que comentar también, el tema de la socialdemocracia, que Mariátegui lo menciona en ambos textos, importante, ¿no? Mariátegui también en su relación con los políticos alemanes, ¿no? Probablemente también un poco golpeado por cómo los socialdemócratas alemanes reprimieron el levantamiento espartaquista, ¿no? Entonces tiene todavía una visión un poco negativa, ¿no? De los sectores moderados, ¿no? Hay que acordarnos que en Alemania mucho conflicto hubo entre ellos al punto que los comunistas ni siquiera quisieron aliarse con los socialdemócratas para evitar el ascenso del nazismo, ¿no? Todavía había muchas fracturas por esos episodios que había pasado años antes, ¿no? Y claro, Mariátegui también siente, es parte de su identificación en este momento con el socialismo, lo hace sentir quizá un poco de rabia, podríamos decir, ¿no? Hacia quienes sienten que han dejado de lado los sentimientos de la clase obrera, ¿no? A pesar de ser sus representantes. Y bueno, yo creo que eso también lo menciona mucho en Hungría, ¿no? Porque claro, también la idea de que los socialdemócratas húngaros traicionaron un poco al no querer ser tan radicales, ¿no? Y es un tema
que uno también puede evaluar, ¿no? Especialmente si uno se pregunta sobre la unidad de las izquierdas, ¿no? De forma histórica, ¿no? Claro, cómo estas experiencias históricas crean fracturas, ¿no? Y en este caso, más graves, porque claro, hubo una insurrección sangrienta, con una represión sangrienta, fracturas más graves que quizás las discusiones que se ven en los días, en el día a día común, ¿no? Bueno, y Mariátegui hace un último repaso sobre la actualidad política alemana, no lo voy a decir rápido para no hacer tampoco, para dejar conversar a nuestros demás compañeros. Hace su última conferencia, ¿no? Que lamentablemente creo que no tenemos toda su exposición, sino que tenemos solo sus notas. Habla de la crisis en Alemania, que mi compañero mencionó, ¿no? Causada un poco por cómo la socialdemocracia no puede, está tratando de conciliar con los obreros y también con los partidos parlamentarios, ¿no? Que Mariátegui los califica como los partidos de la clase media, de la burguesía, ¿no? Esto ocasiona una crisis, una caída de gobiernos, además en un contexto de revanchismo, ¿no? De Francia que no quiere soltar la Renania, el Ruhr, ¿no? Además de que ahí hay carbón, no quieren debilitar a Alemania. Y esto se da también, Mariátegui también nota, ¿no? Que hay una herencia del wilsonianismo, ¿no? De una idea de una unidad que todavía no existe en Europa, ¿no? De que se formen proyectos europeístas. Mariátegui lo ve como un intento de capitalistas de formar una alianza que es racional, es beneficiosa para el capitalismo, ¿no? Internacional, pero que probablemente Mariátegui también nota, ¿no? Que las tensiones en Europa son demasiado fuertes para que esto sea una realidad, ¿no? Es interesante cómo desde esa época ya se veía, ¿no? Este europeísmo, claro, que evolucionaría en la Unión Europea, pero no se podía dar, ¿no? Los factores psicológicos que mueven la historia, que dice Mariátegui, ¿no? Los rencores, las ganas de revancha, las emociones que al final fueron las que llevaron a la Segunda Guerra Mundial. Un último comentario sobre la crisis europea y la crisis del Perú es que Mariátegui, al evaluar esta crisis europea, claro, él la compara un poco, él se siente un poco identificado, ¿no? Y es que también hay un sentimiento de decadencia, bueno, no por nada en esa época se leía a Spengler bastante, que Mariátegui también siente en la realidad nacional, ¿no? Pero Mariátegui, bueno, claro, no es un optimista sobre las revoluciones, pero tiene una visión, sí tiene una visión un poco optimista de la historia sobre la posibilidad de que esta crisis devenga en una sociedad mejor, ¿no? Esas revoluciones, por más que sean fallidas, son una prueba para Mariátegui de que la sociedad está avanzando hacia un mejor estado social, ¿no? Y es una gran particularidad de las izquierdas, de los socialistas, tener esta visión optimista. Creo que cuando se pierde, más bien ocurre lo contrario, ¿no? Lo que Mariátegui ve que pasa con las clases medias europeas, que más bien recuerdan cómo en el pasado les iba mejor, adquieren una visión pesimista, ¿no? Totalmente decadentista, y son las que son seducidas por el fascismo, ¿no? Primero, el fascismo se aprovecha de estas visiones pesimistas sobre el futuro, y eso es algo que también podemos ver hoy en día, ¿no? Donde lo que más nos falta creo que son visiones optimistas sobre el futuro, ¿no? Vivimos también un escenario de crisis, hay todavía comentarios bastante bajos, pero que ya hay sobre una posible decadencia, ¿no? No se usa esa palabra, pero se siente, ¿no? La crisis. Hay guerras encima, ¿no? Y no sabemos si la guerra va a ponerse peor hoy en día, ¿no? Y en todo ese escenario, quizás mientras no haya visiones un poco más positivas sobre el futuro, no va a terminar bien, ¿no? Claro, como ya dije, ¿no? El fascismo se alimentó de las visiones pesimistas, ¿no? Contrapuestas a la visión de Mariátegui, ¿no? Y claro, eso es algo que también hay que considerar, ¿no? Y bueno, entonces, ahora sí, para que los demás comenten, me tomé un poquito más de tiempo, pero bueno. Bravo, muy motivador. Felicitaciones, muy buena la presentación. Bueno, una ronda entonces, sí, vamos ubicando temas y a ver, ¿quién? Una ronda de ron. Sí, después viene el ron ya.
A ver, ¿quién se anima? A ver, adelante, adelante. Hay que agarrarlo de aquí. Sí, bueno, la lectura de estos textos, principalmente los dos primeros, sí me causa ciertas preguntas ya de cara a lo que también hemos leído en las sesiones anteriores, ¿no? Un poco cuál es la caracterización de la socialdemocracia en sí y cuál es el rol que cumple, porque creo que si hay una línea común en todo lo que narran esas conferencias es cómo de cierto modo están vinculados a las caídas, entre comillas, de las revoluciones, a los juegos, hacia la reacción, ¿no? También a su vinculación con este tema de hacer tratos en contextos revolucionarios que, como dice María Tey en alguna de sus conferencias, lo indicó, requieren una acción revolucionaria, ¿no? Entonces creo que ahí nos convoca también un poco a caracterizarlos mejor y ver si realmente es un aspecto común o propio de su naturaleza y creo que de cara que también, como decía el compañero, a lo que denominamos también las uniones de las izquierdas, ¿no? Otro tema creo que también me llama la atención de cara a lo que hemos leído también es cómo Mariátegui cuestiona un poco también la capacidad de acción en contextos revolucionarios de los campesinos, ¿no? Como los cuestiona de tal modo de señalar que como si estuviera poco desarrollado su conciencia y cómo es que también termina siendo pues un trabajo mayor por realizar, ¿no? En comparación a los proletariados. Y creo que ahí nos convoca de repente a pensar, ¿es realmente así en todos los contextos o hay una característica particular en este contexto de los campesinos europeos que se distingue de otro tipo de escenarios, ¿no? Porque entiendo que un poco lo que cuestiona es que también los campesinos, pero vinculados al tema de la propiedad, ¿no? Que no es una situación que es común en todos los tipos de escenarios. Y cómo es que esta búsqueda por proteger su propiedad también se encuentra vinculado a cómo de repente no tienen esa conciencia que sí caracteriza y distingue un poco Mariátegui para lo que serían los proletarios, ¿no? Creo que es una caracterización que presentan en estos dos textos, pero también lo ha señalado ya en las conferencias anteriores. Y un punto más que me llamó la atención y donde sí ya verifico más bien una distinción es este proceso de transición que se da, ¿no? En el escenario de la Revolución Rusa se comentaba Mariátegui que hubo todo un tema de la transición y precisamente teniendo ciertas consideraciones con el sector agro, precisamente por la relevancia que tenía su participación en los soviets, ¿no? No tener ese cambio tan abrupto a pesar de que su lectura era, oye, la repartición, o sea, el uso de las tierras de manera cooperativa y demás, ¿no? Pero sí vemos de repente un intento por parte en Hungría, ¿no? De aplicar de manera más directa estas políticas, ¿no? También por el corto tiempo que estuvieron, pero es un intento de aplicarlo de una manera más directa, estas políticas que ya hemos visto ya más bien desarrolladas en Rusia, y bueno, creo que también sería importante analizarlo de cara a lo que es en Alemania, ¿no? Me quedo con la reflexión que hizo igual el compañero al finalizar su intervención de las miradas pesimistas de la historia, como un capítulo abierto que deja, como una puerta abierta al fascismo, ¿no? Una puerta abierta al fascismo y cómo nos convoca también tener lecturas un poco más positivas sobre el futuro, ¿no? Eso. A ver, si nosotros nos ponemos a comparar lo que dice Mariátegui respecto a la Revolución Rusa y lo comparamos con lo que expone en relación con la Revolución Alemana y la Revolución Húngara, un aspecto que destaca, él creo, es la diferencia de la experiencia de la clase obrera en Rusia respecto de la clase obrera en Alemania y la clase obrera en Hungría.
En Rusia, los obreros venían de una experiencia previa que había ocurrido unos años antes, en 1905. Entonces, tenían ya una experiencia revolucionaria, incluso en la constitución de un poder político paralelo, los soviets. Además de eso, bueno, contaban pues con una conducción revolucionaria que se mantiene consecuente en una línea de acción. En cambio, en Alemania, la clase obrera es una clase obrera que venía de una experiencia larga de parlamentarismo. Sus dirigentes y la capa superior, la capa sindical de esa clase obrera se habían ablandado por la democracia burguesa, la democracia liberal, los había convencido de sus bondades y se habían acostumbrado a eso. Por esa razón, por ejemplo, es que votan por los créditos, votan por la guerra, a favor de la guerra, en el año 1914. Cuando ocurre la revolución, entonces, esa fracción de la dirigencia socialdemócrata y del sindicalismo obrero alemán se posiciona del lado de la burguesía, se posiciona del lado de los enemigos de la revolución. En el caso de la clase obrera, además la clase obrera alemana no tenía una experiencia insurreccional previa, como sí la tuvieron los rusos, ¿no? Y el partido de vanguardia, digamos, la extrema izquierda alemana, los espartaquistas, eran todavía un grupo muy pequeño. No habían conseguido todavía ganar a amplias capas de la clase obrera en Alemania, cosa que no ocurre con los bolcheviques, porque los bolcheviques, de ser un grupo minoritario, pasan a constituir un grupo mayoritario entre los sectores obreros, incluso en los propios soviets, donde inicialmente eran minoría. Con la clase obrera húngara, en la experiencia húngara también ocurre lo mismo. Los radicales húngaros, los comunistas húngaros, los revolucionarios húngaros eran todavía una minoría, ¿no? Eran muy pequeños, no tenían un gran asentamiento social. Entonces, esa debilidad es la que facilita la labor de la reacción. Aquí un apunte adicional. Yo creo que un error justamente de los húngaros fue el no actuar con energía frente a la reacción, cosa que sí hacen los rusos, ¿no? Ninguna revolución es un juego pues de canicas, ¿no? Una revolución es un acto serio y es un acto violento, sin duda. Y entonces ahí es indispensable en determinados momentos actuar con energía, porque si no ocurre eso, simplemente la reacción se fortalece y conduce al derrocamiento del intento revolucionario. ¿Qué es lo que justamente ocurre en Hungría y no en Rusia, ¿no? Donde la represión no la inicia, la violencia la inician en realidad los sectores reaccionarios contra el gobierno que se constituye luego de la caída del Palacio de Invierno. La guerra civil la inician los reaccionarios, ¿no? Hay grupos de cadetes o ex cadetes de las escuelas militares, hay grupos armados de los partidos reaccionarios, de los monárquicos, de los demoliberales, que son los que atacan el poder soviético, y se ve obligado a actuar y actúa con energía como tenía que ser, no había otra forma. Y eso nos lleva a otro tema, que es el tema de que efectivamente en un proceso revolucionario no pueden haber vacilaciones. Ya la compañera lo ha mencionado en relación con la socialdemocracia. ¿Qué cosa caracterizó a la socialdemocracia? Su centrismo. El tratar de ubicarse, ¿no?, como representante de la clase obrera y a la par como aliada de la burguesía. Al final termina como cómplice de la burguesía reprimiendo a la clase obrera. No le quedaba otra cosa. Y su proceso es un proceso de debilitamiento en el gobierno. Eso ocurre, por ejemplo, muy claramente en Alemania, como lo expone Mariátegui, ¿verdad? Y también ocurre de alguna manera en Hungría, ¿no? Por último, para terminar, yo creo que hay un aspecto muy importante que tiene que ver con lo que representa la democracia liberal, incluso para la propia burguesía. Yo creo que claro,
Rusia no era un país donde hubiera democracia liberal, todo lo contrario, ¿ya? Hungría también, Hungría era un país, bueno, pues sometido a un poder monárquico de una potencia extranjera, los alemanes, o los prusianos. Pero en Alemania, a pesar de que el régimen era monárquico, de alguna manera había democracia liberal. Sin embargo, el proceso revolucionario conduce a que esa burguesía, incluso la burguesía que se podría decir demoliberal, ¿no?, se convierta en feroz enemiga de los revolucionarios y los fusile, los reprima de una manera sangrienta. Ese proceso de alguna manera de construcción de la democracia o de destrucción de la base de la democracia se va a prolongar, por lo menos en Alemania, a lo largo del tiempo y va a derivar en el fascismo. En estos tiempos, hoy en día, yo creo que vivimos un proceso, no diré similar, pero sí yo creo que hay un proceso de crisis del régimen demoliberal, del régimen democrático liberal. Yo creo que este es un momento, por ejemplo, en el que ni la gente de abajo cree en la democracia, ni los de arriba creen tampoco en ella. ¿Ya? Yo creo que este es un tiempo en el que digamos, los poderosos, los que cortan el jamón, están dispuestos a todo. Y eso lo vemos aquí en América Latina, por ejemplo, con Bolsonaro, en Argentina con Milei, ¿no? Y en Europa yo creo que hay un proceso cada vez más de radicalización de estos sectores fascistas, que no creen pues en la democracia liberal. La democracia liberal en estos tiempos yo creo que está en crisis. Y además yo creo que no representa de ninguna manera digamos, el horizonte político de los trabajadores. Ya, sí, estoy un poquillo mal. Sí, algunos comentarios, bueno, muchas cosas que comentar, de hecho, ¿no? Son demasiados temas los que se plantean, pero uno que me parece muy importante es el de la revolución, ¿no? Cómo estamos entendiendo la revolución y claro, cómo también tenemos la tentación siempre de esquematizar, ¿no? De simplificar algo que Mariátegui más bien está tratando de complejizar, me parece, ¿no? Y es, bueno, no voy a redundar, creo que esta idea del proceso, por ejemplo, de alguna manera de identificar fases, que en algunos casos son muy específicas, ¿no? En algunos casos se aceleran a salidas comunistas, por llamarlas de alguna manera, maximalistas, y en otros casos más bien tienden digamos, a conformar repúblicas, ¿no? A un momento más bien democrático, entre comillas, ¿no? Donde se abre el juego político, ¿no? Y en fin, entonces, y claro, entenderlo como proceso además, ¿no? No como golpe, ¿no? No como putsch. Creo que eso es algo fundamental en lo que plantea Mariátegui, ¿no? Sobre cómo está entendiendo la revolución, además la maduración de los actores, ¿no? O sea, yo me pregunto, cuando los espartaquistas no querían acelerar el proceso revolucionario, ¿eran reformistas, inconsecuentes? No, ellos comprendieron que no había una maduración del proceso revolucionario. Entonces eso los hacía traidores de alguna manera, ¿no? Claro, al final los compañeros se sumaron a la lucha igual con el proletariado y decidieron equivocarse con el proletariado, ¿no? Pero creo que es importante mirar esas características específicas, esas fisonomías particulares también de los procesos. Y claro, en el caso alemán, por ejemplo, más allá de que Rosa Luxemburgo era una espartaquista, también era alguien convencida de la necesidad de la libertad política, a diferencia de Lenin, por ejemplo, ¿no? Entonces, y efectivamente, para ella, la democracia o las formas democráticas eran una conquista de la civilización que tenían que asumir también los comunistas, los socialistas, los comunistas, ¿no? En realidad, en la revolución debería asumirse varias de esas instituciones, sobre todo que garantizaban la libertad las libertades políticas, ¿no? Sin ingenuidades, por supuesto, ¿no? Ella estaba en la lucha concreta, sabía que había que reprimir a los reaccionarios, en fin, pero digamos, y me hace pensar también en el propio Gramsci, ¿no? Cuando Gramsci piensa en las características de la revolución en Occidente y dice, oye, no es tan fácil, no es fácil, no creo que Rusia ya sea fácil, pero digamos, tiene otras características que nos plantean la necesidad de desarrollar otro tipo de estrategias. Entonces creo que Mariátegui estaba en esa reflexión
y que creo que hay que tomarla en cuenta, y en el caso alemán, pues habían otras características, ¿no? Un proletariado que también tenía un mínimo de, no sé cómo llamarle, confort o bienestar, ¿no? Y sabemos que, digamos, para que se despliegue el imperialismo colonialista, ¿no? El capital hizo alianzas con el proletariado en Europa, o sea, el estado de bienestar fue parte de eso, ¿no es cierto? Entonces, en fin, hay estos juegos complejos que se dan en la historia que creo que hay que saber efectivamente leerlos, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso es un tema, esto es algo fundamental. Otra cosa que me parece bien interesante del texto de Mariátegui, sobre todo sobre Alemania, es que sí, efectivamente hay una vanguardia muy pequeña, con todavía no un enraizamiento o vínculo suficiente con las grandes masas que estaban fundamentalmente articuladas a la socialdemocracia, creo, pero, o sea, digamos, esa descripción que hace de estos líderes espartaquistas y de cómo actúa la necesidad digamos, de estos intelectuales y a la vez hombres de acción o mujeres de acción, ¿no? Tan brillantes, es tan importante, ¿no? Para conformar un Estado mayor, ¿no? Él habla de un Estado mayor y eso creo que es también algo fundamental, ¿no? O sea, cuánto realmente estamos pensando en ese Estado mayor, qué características debería tener, etcétera. A mí eso me llama la atención. Y por supuesto, finalmente la experiencia, ¿no? que el compañero ha mencionado. Efectivamente, las luchas proletarias, pues, y su composición, digamos, las luchas revolucionarias, tienen que ver con las experiencias específicas, ¿no? Lo de Rusia, efectivamente, también una experiencia, son momentos distintos, contextos distintos, y que nos deben llevar a tener un análisis mucho más específico, ¿no? Fisonómico, como lo ha dicho el compañero, como decía Mariátegui, creo que ese es una lección, creo, para nosotros también tratar de entender en su especificidad, ¿no? La ultraderecha, por ejemplo, en América Latina es igual a la ultraderecha en Europa, me preguntaría, o es igual a la de Estados Unidos, pueden tener componentes similares, pero no son idénticas, tienen características específicas, por ejemplo, ¿no? La crisis de la democracia, efectivamente, creo que es más evidente que nunca hoy, ¿no? Ya han pateado el tablero en todo sentido. ¿Qué derecho internacional? No hay forma. O sea, ¿con qué cara nos va a mirar Europa para decirnos, oye, la democracia, los derechos humanos? No hay manera, no hay manera. Yo creo que efectivamente es lo mismo que estaban viviendo en esa época, ¿no? Finalmente, la democracia parlamentaria, en muchos sentidos, también era convertida por esos sectores, por los sectores de poder, en una barrera para frenar al proletariado, ¿no? O sea, finalmente eran concesiones que hacían para frenar al proletariado, ¿no? Para contenerlo, pero que finalmente no creían realmente en ella, como no creen ahora, ¿no? Entonces, sí creo que estamos viviendo la bancarrota, la crisis, y en ese sentido suena, ¿no? Esa idea de la crisis del crepúsculo de la civilización. O sea, yo creo que más que nunca, ¿no? ¿Qué valores, finalmente? Esto que Wilson buscó representar en su época, que eran valores universales, ¿no? Y que funcionan, ¿no? O sea, finalmente logran erosionar a estos otros imperialismos que tratan desde una perspectiva más chauvinista, más nacionalista, de imponer su propia visión, su propia idea de Europa, ¿no? Porque eso era lo que los alemanes buscaban, ¿no es cierto? Pero ahora, digamos, de qué valores universales podrían hablar, de qué humanidad se puede hablar cuando estamos viendo lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, creo que estamos viviendo ese ocaso en ese sentido, ¿no? O sea, no. Y claro, el problema, no hay alternativa, ese futuro positivo, ¿no? Esa necesidad, esa idea de futuro que representaba la Unión Soviética, la Rusia soviética, ¿no? La Revolución Rusa, no existe, ¿no? Claro, ¿qué podría ser entonces nuestro norte, nuestra China? La China capitalista, o sea, que es capitalismo, ¿cómo? Con características chinas. No como ellos dicen, comunismo con características chinas, sino, claro, ellos son capitalismo con características chinas en realidad, ¿no? Entonces, claro, ese es el gran problema, ¿no? No hay una alternativa en este momento, pero en fin, ya eso será otra discusión.
Bueno, la verdad que es bien difícil ser optimista estos años. En fin. Bueno, quiero retomar algunas cosas que se han dicho y aportar otras nuevas. Sobre el concepto de ocaso o crepúsculo, que no es lo mismo, de la civilización, hay que recordar que cuando Mariatti retornó al Perú, en mayo, el diario La Crónica le hace una entrevista, y el título específico de la entrevista es La crisis del Ruhr. O sea, es específicamente para tratar el tema de la crisis alemana, ¿no? Y ese sería uno de los motivos por los cuales se dice en la reseña de la conferencia, es el público que les pide, ¿no? Que explique esa crisis que no había tratado en el tema de la revolución, ¿no? Porque se centró básicamente entre el año 18 y el año 22. O sea, entonces, lo otro es justamente la influencia de autores, la influencia en Mariatti. Todo el mundo se centra siempre en Croce, en Sorel, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, no se habla muy poco, como ya se ha señalado, del caso de Spengler o de Adriano Tailger, ¿no? Particularmente yo creo que la influencia más importante en Mariatti en el concepto de la crisis civilizatoria es de Tailger, del italiano, que escribió un libro que se llamaba La crisis mundial y otros ensayos críticos sobre el marxismo y el socialismo, que se publicó en Italia el año 21, o sea, Mariatti ya lo había, que estaba más en su biblioteca, ¿no? Porque los libros de Spengler recién fueron publicados en alemán entre el año 22 y el año 23. Mariatti tenía los 2 tomos en alemán y un tomo en español que se publicó el año 23, ¿no? Entonces digamos que es un poquito más o menos por ahí la época en el cual... Ahora, Tailger tiene otro libro interesante que se llama Relativismo Contemporáneo, que tiene mucho que ver con el tema de la crisis filosófica, que es un tema que vamos a ver más adelante, ¿no? Ahora, y entrando directamente al tema de las conferencias, hay una idea, me ha parecido extraño un poco que no se mencionara, que es un tema que también está en sus cartas de Italia, que es el tema que la crisis europea, o sea, la crisis de la Unión Europea, tiene que ver justamente con el tema de la interconectividad de las potencias europeas. O sea, ¿no es cierto? O sea, está claro, como él dice, ¿no? Claramente, no puede haber completamente derrotados y no puede haber completamente vencedores, porque eso sencillamente es imposible en una Europa que está completamente interconectada, ¿no? Y lo vemos ahora, ya no solamente en el caso de, o sea, el caso de Ucrania, ¿no? O sea, la guerra en Ucrania, hay que, ¿no? Da una serie de medidas contra los rusos, pero al afectar a los rusos están afectando la propia economía de Europa, ¿no? El gas, ya, todo el tema del gas, ¿no es cierto? O sea, eso mismo pasaba justamente en esta época. Ustedes leen cartas de Italia, Mariatti hace insistencia, en la medida que toman contra Alemania, terminan rebotando en la economía, en las economías de Italia, en la economía de Francia, etcétera, ¿no? Entonces, este tema de la conectividad del mundo, ¿no? O sea, la crisis es mundial porque el mundo está interconectado, ¿no es cierto? No es una crisis mundial porque todos los países de Europa están yendo en crisis, no, el planeta entero está interconectado y por lo tanto es una crisis que tiene consecuencias e importancia también, como dijo en su primera conferencia, para el proletariado internacional, ¿no? Creo que esta idea es muy importante porque tiene que ver con un gran debate que se va a dar justamente en esos años en Rusia, ¿no es cierto? Que es el tema de la región permanente o la socialismo en un solo país, ¿no? Entonces, con lo cual casi nos ubica Mariatti más cerca a Trotsky que obviamente que Stalin, ¿no? El otro tema, sí, yo sé que Trotsky es un tema siempre para algunos peleagudos. Ahora, el tema del socialismo, del socialismo, o sea, el Partido Socialdemócratas, ¿no? Quiero insistir, creo que lo vimos en la reunión pasada, no hay un partido socialdemócrata grande y un partido comunista o bolchevique o prorruso, ¿no es cierto? Lo que hay es un conjunto de fuerzas. Obviamente el partido más grande, el partido socialdemócrata mayoritario, como le llaman Mariatti, son aquellos que desde el principio apostaron una alianza, en el caso de Alemania, una alianza con la burguesía. Los centristas son los viejos revolucionarios como Kautsky, ¿no es cierto? Que ya estaba un poco, ¿no? Se había moderado, pero no se atrevía a dar o sea, no quería aceptar la alianza con la burguesía, pero tampoco quería asumir el modelo ruso, ¿no? Y así también hay otras fracciones, ¿no? O sea, el propio grupo espartaquista es eso, expresión de eso. Es un sector de la socialdemocracia alemana que, ¿no es cierto?, se van más a la izquierda todavía, y así había más grupos, ¿no? Lo que la insurgencia en Berlín, los levantamientos que hay, son por sectores que son más extremistas todavía.
¿no? Porque no se trata solamente de alzarse a tomar el poder, el asunto también es el tema es mantener el poder y ser capaces de aplicar un programa, ¿no? Entonces, si no tienes esa capacidad, no tiene sentido, ¿no? Entonces, no es el momento, ¿no? Y es otro tema, los programas. Justamente, si uno revisa con detalle más o menos las propuestas de los socialdemócratas mayoritarios, del grupo espartaquista y lo que se aplicó en Belacún, etcétera, van a ver que los programas no son iguales. No, no es igual. No es extraña que justamente un libro que aparece, un folleto, mejor dicho, que aparece en estos años, es de Karl Korsch, que se llama ¿Qué es la socialización? Porque el gran debate que se estaba dando era justamente, en el programa, era socializar todo, ¿no? En el caso alemán. Cosa que ya había ocurrido en Italia. En Italia habían socializado justamente para poder enfrentar, ¿no? O sea, unificar la economía y centralizar la economía y poder enfrentar la guerra. Alemania no había hecho eso, ¿no? Entonces la idea de la socialización se convertía prácticamente en un reflejo del programa ruso, ¿no? En Italia hablar de socialización en ese momento no tiene mucho sentido porque ya había ocurrido, ¿no? ¿Qué paso siguiente era que había que dar para decir vamos a distinguirnos de del Partido Socialista Italiano? Ahora, el tema de las nacionalidades está implícito en la obra. No se detiene allí quizá porque sería abrir demasiado campo o porque consideraba que era un rol secundario, ¿no? Pero el problema, por ejemplo, o sea, Rosa Luxemburgo era polaca, los Gines eran polacos, ¿no? Eran judíos polacos, o sea, y justamente por eso interviene en los debates sobre la Revolución Rusa del año 5 y los debates que se dan por las huelgas en Bélgica, o sea, porque está a un pie, digamos, ¿no? O sea, polacos, húngaros, checos, eslovacos, rumanos, además Rumania, lo que en esa época Rumania tenía parte de lo que hoy es Ucrania y la otra parte la tenía Rusia, ¿no? En fin, entonces, sin un mapita de esa época, creo que es la cosa. Pero el tema de nacionalidad está en el trasfondo. En todo caso, la idea principal es que este tema contribuyó a la caída de las las últimas monarquías absolutas, en el caso de Europa y en Asia, ¿no? Con el Imperio Turco, ¿no? Ahora, es bien interesante la ausencia del caso de la Revolución Austriaca. No la menciona en ningún momento. O sea, hubo revolución en Alemania, hubo revolución en Austria y hubo revolución en Hungría, pero Austria no lo mencionan, ¿no? En otro caso, no específicamente o con el detalle que hace también puede ser un problema de programa, ¿no? Y bueno, para no alargarlo mucho, sobre el tema del proletariado industrial y el proletariado agrario, efectivamente tiene que ver mucho con la realidad y con los términos. Una cosa es proletariado agrario y otra cosa son campesinos. Los proletarios agrarios ya han perdido la propiedad y se han convertido en obreros que trabajan en las grandes propiedades de los terratenientes. En este caso, como es bien sabido, la forma como Prusia logró unificar a Alemania y constituir un imperio fue justamente a través de la vía Juncker. Es decir, los grandes terratenientes aliados con los burgueses, pero los terratenientes eran los más importantes, que tenían pues una extensión de tierra, etcétera, eran los que justamente sostuvieron el régimen del imperio alemán, del segundo imperio alemán. Entonces ahí la cosa es difícil, pues. No es lo mismo cuando tú eres campesino y por eso respetan en algunos sitios al pequeño propietario, porque él sí no trabaja para otro, tiene sus tierras, pero tiene un severo problema. Como es pequeño propietario, ¿quién es el que lo explota? Eso lo dice Marx. ¿Quién es el que lo explota, lo usa? Es el usurero, el banquero, el comerciante. Entonces el problema es distinto. Pues aquí Mariette está hablando específicamente entre el proletariado urbano, el industrial y el proletariado agrario. Si yo también pensé lo mismo, caramba, con razón eso explicaría por qué Mariette, o no sé, su relación con el proletariado del norte, ¿no? El proletariado cañero, por ejemplo, ¿no? Las asesinas azucareras del norte, ¿no? En fin, también faltaba gente. Pero bueno, quiero algunos comentarios. Muchas gracias. A ver, acá. Sí, buenas noches con todos y con todas. Las exposiciones han sido bien interesantes. También las intervenciones del resto de compañeros y compañeras. Quiero ser bastante breve en realidad, porque creo que se ha dicho mucho ya. No quiero tampoco hacerla larga y cansar un poco a la gente. Creo que existe, pues, algo muy importante que todos han mencionado, que es el marco general, ¿no? Estamos en una situación de guerra en Europa, y eso implica que las diferentes tendencias que puedan existir en política se van alineando, se van, digamos, nucleando
y de esa manera vamos encontrando. Ya está, listo. Entonces, ese tipo de situaciones límite van haciendo que las fuerzas políticas se vayan alineando y vayan, digamos, concentrándose en posiciones bastante, digamos, precisas, en las cuales, por supuesto, no hay lugar a duda. Por algo, si vemos, pues, en la situación de guerra en Europa, tanto en Hungría, en Alemania y en Rusia, el comportamiento de lo que se puede llamar socialdemocracia es casi el mismo, o el mismo, ¿no? Teniendo pues a masa obrera proletaria luchando en las calles, su comportamiento va a ser igual. Incluso viendo la segunda reunión, y esta que es la cuarta, el comportamiento de esa socialdemocracia alemana antes que surjan los espartaquistas es la continuación. O sea, no es nada nuevo, ¿no? La alianza con la burguesía, el desarrollo de una primera etapa pues burguesa, democrático-liberal, ¿no? Donde el proletariado no ingresa pues a construir el socialismo ni nada por el estilo. Entonces, eso, digamos, es clave entender en el contexto mismo, ¿no? Cómo las fuerzas van a tener que comenzar a sentar posición en situaciones límite y más todavía en situaciones de guerra. En situaciones de guerra, donde hay represión y muerte de verdad, ¿no? Por algo, pues, después no se llega a juntar los comunistas alemanes con la socialdemocracia alemana. De por medio está el asesinato y el silencio de Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht y el resto. O sea, no es casual. Entonces, hay que entenderlo de esa manera. Es como decir que se genera un golpe y de pronto cierto sector de la izquierda duda ante ese golpe, ¿no? Reconocerlo o no reconocerlo. Comportamientos inmediatos que generan, por supuesto, que la gente tenga en perspectiva quién es quién en política desde la izquierda. Entonces, eso no es casual y hay que verlo, pues, por supuesto, su contexto. Más allá de los nombres, socialdemocracia, comunistas y todo esto, es de acuerdo a las posiciones que uno asume, y más todavía si hay población movilizándose, ¿no? Porque si bien es claro, el movimiento obrero, el proletariado alemán estaba, pues, en una situación, condiciones históricas distintas al proletariado ruso, más acostumbrado a, digamos, a recibir concesiones y tener mejores condiciones de vida, diferente al proletariado ruso que estaba en una conciencia política más avanzada, distinta a la conciencia no política, conciencia social reivindicativa de lucha sindical obrera alemana, es distinta. Pero después, al momento en el cual, después de los decretos de guerra y todo esto, la situación se torna distinta. Y las masas obreras salen a la calle. Y entonces los patriarcas tienen que ponerse de su lado. Similar a lo que pasó con la Comuna de París. Mucha gente, como Marx inclusive, como que no veían bien, pues, o sea, lanzarse en ese momento de la insurrección. Pero cuando comienza la insurrección hay que sumarse. Lo mismo pasa en esta situación con los espartaquistas y cuando los proletarios alemanes comienzan a movilizarse. Entonces, ahí vamos a ver quién es quién, ¿no? ¿Quién se pone de qué lado? ¿Quién se pone del lado, por supuesto, de la gente que quiere construir algo distinto y quienes se oponen y comienzan a reprimir? Porque eso justo es lo que pasa. Comienzan a sacarle la mugre a los proletarios alemanes. Y en Hungría el comportamiento de la socialdemocracia es el mismo. Guardar silencio, guardar silencio, guardar silencio, aguantarse hasta que hay mejores condiciones y negocian con la derecha y con la burguesía. Y se tiran abajo el proceso. Comportamiento similar. En Rusia pasó algo distinto. Los bolcheviques más bien comenzaron a petardear, digamos, a denunciar a los que asumieron el gobierno, ¿no? La primera etapa de la supuesta, digamos, revolución democrática rusa. Entonces, vemos un comportamiento muy similar. Entonces, esas son tendencias. Y más todavía podemos de repente ver en situaciones límites, como ha ocurrido, por ejemplo, hace poco, pues, se sigue conmemorando los 50 años del golpe de Estado en Chile. Cierta socialdemocracia de la UP, que estaba pasando con el proyecto desde el gobierno, desde los partidos organizados en la UP. ¿Puede, digamos, hacerse un paralelo de comparación? Me parece que sí. Y es más todavía, lo que pasó en Bolivia en 2019, ante, digamos, lo que pasó con Evo y toda esta cuestión del fraude y todo esto, ¿no? ¿De qué lado se pone la izquierda a nivel de América Latina? O sea, son comportamientos, de acuerdo, pues, a lo que está pasando políticamente. Entonces yo creo que es fundamental esta cuestión de cómo el proletariado en este caso sale a la calle y cambia las condiciones. O sea, cuando el sujeto histórico comienza a asumir su papel abiertamente, ya ahí hay que decidir tomar posición de qué lado uno está. Nada más. Sí, tengo algunas ideas todavía como que un poco desarticuladas, pero quería seguir la vía de Carlos respecto a, claro, me queda claro lo de Mariette, es muy insistente y creo que se ha notado a lo largo de la conferencia acerca de la importancia de la toma de posición al momento de las rupturas y la importancia también del tema de cómo se compone el bloque político que va a disputar el poder a las clases dominantes, ¿no?
Pero igual eso nos devuelve, creo que un tema que hemos tocado intermitentemente a lo largo de las sesiones, que justo también lo acaba de tocar Álvaro, que es el tema de la relación entre socialismo y democracia, ¿no? Porque digamos que, claro, Luxemburgo tiene no solamente tiene una apuesta por las libertades políticas, sino que discute abiertamente, tiene esta polémica con Bernstein, ¿no? Donde con toda esta elaboración que hace del Foguito Junius, ¿no? Acerca del parlamentarismo burgués, discute con Bernstein, que es un convencido socialdemócrata y que, digamos que en clave Mariátegui, respecto a una de las primeras conferencias, podríamos citarlo como que perfil del evolucionismo, ¿no? El perfil del socialdemócrata evolucionista, ¿no? Luxemburgo apuesta por la revolución, o sea, se va con todo con la revolución, pero también tiene como que esta defensa, y eso se ve en este texto póstumo cuando ya muere y publican este libro sobre la revolución rusa, ¿no? Donde hace una crítica a Trotsky y a Lenin acerca de su rechazo. Ella defiende que estas instituciones, ¿no? Estos mecanismos de la democracia burguesa como unas conquistas, como decías, de la civilización, ¿no? Entonces, ahí está ahí creo que hay un problema tanto teórico como político acerca de cómo es que finalmente se piensa desde el socialismo. Hay una noción fuerte de democracia de masas, ¿no? Democracia socialista, pero Luxemburgo también busca la democracia popular, ¿no? Pero Luxemburgo también en ese momento también está discutiendo acerca de cómo incorporar, sin, claro, caer en el juego reformismo de la socialdemocracia, cómo incorporar esos elementos de la democracia burguesa dentro del socialismo, ¿no? Entonces, eso nos plantea justamente un desafío de cómo conceder estos dos frentes que aparentemente siempre han tendido a ser irresolubles, ¿no? Y lo digo porque justo estaba revisando para mi tesis el tema de Izquierda Unida y hacia, bueno, hay un primer momento, ¿no? O sea, uno sale de la Constituyente del 79, hay un optimismo por el tema ya de la toma del poder, ¿no? La Constituyente es un medio muy combativo, ¿no? Gana Barrantes, se forma Izquierda Unida, está todo el tema de vamos a acumular fuerzas, ¿no? Para tomar el poder. Y un año después ya Henry empieza a estar metiendo de que están empantanados y hay voces en las revistas El Búho, ¿no? Que dicen de que Izquierda Unida se ha parlamentarizado, ¿no? O sea, se han quedado congelados en la dinámica de la Cámara de Diputados y Senadores y han abandonado la lucha por el poder, ¿no? Y justo coincidentemente es un momento en donde también empieza a haber no sé realmente si fue un cambio de referentes, ¿no? O sea, empieza a leerse a Gramsci como que de una manera como que bien reformista, ¿no? Y se pasa del tema de discutir la conquista por el poder a la conquista de la sociedad, ¿no? O sea, conquistar la sociedad civil y ya no tomar el poder político, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto? Igual a pesar de eso, claro, los zorros. ¿Hasta qué punto esa versión del socialismo democrático que defendía Roncagliolo, que defendían el zorro de abajo, ¿no? Sigue siendo realmente una apuesta revolucionaria, ¿no? Que uno podría leerlo en clave de Luxemburgo, de que es un momento en donde la izquierda peruana trata, un poco infructuosamente, de incorporar al bajo el eje socialista estos elementos de libertades políticas o el tema de las instituciones de la democracia burguesa, pero lo hace a costa de renunciar al horizonte principal, ¿no? Que es la toma del poder, ¿no? Entonces, me parece que ese es un tema que creo que no vamos a poder discutir ahora, quizá de para enero, pero esta siempre difícil esa aparente forma irreconciliable de pensar la democracia desde el socialismo, pero con esos elementos que Luxemburgo ya en ese momento incorporaba, vería como necesarios para, digamos que para presentarse al socialismo como una alternativa superior a la democracia burguesa, ¿no? Voy a pasar un texto, justo estaba leyendo sobre que hace un balance de esas cosas. Y por último, ya una cosa en la que estaba pensando también, leyendo todas estas conferencias, me viene muy fuertemente esta idea de René Zavaleta, ¿no? René Zavaleta, que decía que las crisis son escuelas de conocimiento, ¿no? Es un momento donde las contradicciones sociales se muestran tal cual, y donde el proletariado tiene, digamos que son momentos cruciales para la forja de la conciencia política, ¿no? Pero que sin embargo no tienen una salida predeterminada, ¿no? Y nuevamente con René Zavaleta convendría pensar de que esas escuelas de conocimiento también no tienen por qué finalmente
de venir en victorias inmediatas, sino también con Zabaleta decía de que, no recuerdo en qué texto, decía esto de que la historia avanza fracasando, ¿no? Entonces esa idea del proceso, ¿no? Mariátegui decía esto, la historia es duración, ¿no? O sea, que no es un estallido, ¿no? Digamos que creo que es algo que me queda mucho en lectura de esas conferencias, ¿no? Pensar que hay momentos de ofensiva, de repliegue, pero que finalmente es un proceso que continúa, ¿no? Nada más. Bueno, haciendo quizás un poco, dando mi opinión, ¿no? Sobre lo que ha sido el texto, también sobre lo que se ha comentado ahora último acá con los compañeros. Yo creo que, bueno, Mariátegui tenía, y me quedo mucho con las notas, lo que mencionó Eduardo Cáceres al inicio sobre el tema de cómo Mariátegui buscaba al momento de redactar hacer un ejercicio de fisionomía de los movimientos sociales y del proceso histórico, ¿no? Por eso es que no tiene una mirada, digamos, o sea, una mirada propiamente dialéctica, en movimiento, en donde en realidad él está viendo la composición de las fuerzas, las alianzas, cómo éstas se mueven, cómo eso se transforma a partir de las tendencias que hay en una determinada sociedad que, según las particularidades, pueden ser diferentes, pero que fundamentalmente es el desarrollo del capitalismo en cada país, ¿no? Entonces, y a nivel de Europa en este caso. Yo me quedo mucho también, y lo comparo con un poco lo que voy a explicar ahora, con esta frase de cierre de Mariátegui cuando dice esto de que el hecho de poder ir a Europa le permite descubrir América, y es porque finalmente el laboratorio de la crisis europea permite ver, digamos, en movimiento o el resultado de tendencias que a su vez se están desarrollando en otro lugar, pero a través quizás de una composición de fuerzas un tanto distintas, ¿no? Por eso, por ejemplo, creo que está implícito el hecho de que, o sea, la manera en cómo Mariátegui desarrolla esta cuestión del rol del campesino que es parcelario, asume la cuestión de cómo es la estructura de clases y el desarrollo del capitalismo europeo, que hay una cuestión basada en la pequeña y mediana propiedad, donde quizás no hay o ya desaparecieron por completo las formas comunitarias de propiedad, etcétera, ¿no? En ese sentido también se puede entrever eso al momento de hacer la comparación entre Alemania y Hungría, ¿no? Donde en Hungría, pues evidentemente se muestra que es una sociedad que estaba pues subyugada, podríamos decir, dentro de lo que eran los regímenes absolutistas, era, digamos, una periferia, ¿no? O sea, estaba prácticamente colonizado. Lo mismo pasaba con Polonia y con Rosa Luxemburgo. Y ahí quizás pongo un poco a colación lo que mencionan sobre las supuestas libertades democráticas, ¿no? Es el hecho de que finalmente, o sea, las posiciones a favor o en contra de aquellos que, o sea, de aquellas posiciones políticas, digamos, que tienen una visión dialéctica, pueden responder eso, creo, a partir de tener claro en qué momento nos encontramos, o sea, a partir del momento, de la composición de fuerzas del momento. Por eso es que yo entiendo, por ejemplo, la argumentación de Rosa a favor, interpretándola así a favor de las libertades democráticas, se puede entender en relación a la lucha que han tenido contra el absolutismo, contra regímenes más de corte de corte feudal, imperialista antiguo, no tanto necesariamente contra los regímenes burgueses. Por eso también, por ejemplo, Lenin, por ejemplo, en Lukács desarrolla la idea de que a Lenin se le acusaba de ser alguien de transaccionista, ¿no? Cuando en realidad esos cambios de posición, al igual al momento de defender o sea, de irse en contra de los créditos de guerra, responde a que había una claridad o una visión clara acerca de cuál era el desarrollo de estas tendencias y cómo estas fuerzas podían cambiar de composición según la cosa se iba moviendo, ¿no? Y justamente esa es, digamos, la gran limitación o lo que la socialdemocracia no tiene, ¿no? Y que ha llevado, o sea, que tengan todo este prontuario de procesos que han, digamos, se han cargado, ¿no? O sea, que han desinflado la llanta, han desmovilizado, han traicionado, han vendido una serie de procesos, y es porque al no tener una visión dialéctica, ellos parten de que no hay necesariamente una composición de fuerzas ni tendencias, sino lo que es una sociedad civil, regidas por leyes naturales como si fuera una cuestión mecánica, y esas leyes que rigen la sociedad civil también de alguna manera influyen o determinan cuál es el papel del proletariado, y es sobre esa visión, digamos, políticamente que tiende a la neutralidad, que no entienden en realidad cuál es el carácter o las tendencias que se están jugando en esa crisis, y eso lleva a que tengan un manejo, pues,
pésimo, desastroso, ¿no? O sea, al final, al no entender, al no tener, por las mismas posiciones políticas, o sea, lo interesante es que dentro de todo es una cuestión de que la misma socialdemocracia comete estos tropiezos, esos desaciertos así tan garrafales, siendo consecuentes a su propia posición. O sea, no es que estén, no es que no, o sea, es coherente su fracaso, es coherente a la misma posición que tienen, a la misma lectura de la sociedad que tienen, y eso los lleva a tener un pésimo manejo. Y eso ha llevado pues a que justamente al momento de que hayan habido estas revoluciones, o incluso no viendo que son composiciones de fuerzas tan diferentes o procesos tan diferentes, siempre cumplen el mismo papel, porque parten de una visión ahistórica del proceso, ¿no? Entonces al final siempre cumplen el mismo lamentable papel de ser los que se tiran abajo del proceso, porque no entendieron la crisis, porque no vieron cuáles eran verdaderamente las tendencias, las fuerzas reales que se están enfrentando, sino solamente están viendo leyes de esas determinaciones, ¿no? Y hasta ahí queda, ¿no? Entonces ahí se puede ver que hay una responsabilidad política a nivel histórico, ¿no? O sea, a nivel no solamente de Europa, sino en diferentes contextos que han cumplido el mismo papel nefasto una y otra vez, ¿no? A ver, quiero opinar también algunas cositas. Bueno, notable la conversación, gracias. Entusiasma escuchar una conversación con estas características. Una idea que ha aparecido clave, que está en unos párrafos, es la interconexión que genera el imperialismo, que está en esta idea de no puede haber capitalismo no puede salir adelante con una Alemania destruida, ¿no? Y lamentablemente la guerra, y hay sectores que sí quieren eso, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay un tema de diría yo, la visión, la mirada más estratégica de las clases dominantes, de las élites, de la burguesía, ¿no es cierto? Y el conflicto que hay entre su visión más estratégica de clase y el cruce de esto con sus miradas más nacionales, ¿no? Porque lo lógico hubiese sido como sí hicieron después de la Segunda Guerra Mundial, porque después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué hicieron? El Plan Marshall. Reconstruir todo lo que habían destruido, ¿no es cierto? Porque se dieron cuenta que si no reconstruían bajo su hegemonía, eso iba a repetir el escenario de la Primera Guerra Mundial. También las burguesías, las clases dominantes aprenden, ¿no es cierto? Y eso es importante, ¿no? Plan Marshall fue evitar que en la Segunda Guerra se generase un escenario como se generó acá en la Primera. Y le regalaron plata a Alemania, y le regalaron plata a Italia, y subsidiaron, ¿no es cierto? Incluso después al propio Franco, ¿no? A Japón mismo, etcétera, ¿no? Captaron nazis a sus cosas, ¿no es cierto? Claro, colgaron a 20, pero captaron a 100, no sé, o más. Pero ese tema, ¿no? Y esto es interesante porque siempre está esa discusión, ¿no? ¿Qué tan coherente es el sistema y qué tanto hay fracturas dentro del sistema? Pues a veces hay visiones conspiracionistas que postulan como que el sistema ¿no? Todo lo maneja el sistema, ¿no? Único, y todo lo que sucede, entonces, no, es que es un truco ¿no? Para distraer, y no descubren que hay esas contradicciones. Por ejemplo, un hecho, la salida del Reino Unido, Gran Bretaña, de la Unión Europea, ¿eso fue una decisión estratégica del sistema? Probablemente no, o sea, es el resultado de una fractura al interior, ¿no? De la cual incluso sectores de la clase dominante británica se opusieron y hoy se arrepienten, ¿no? Me hace acordar por ahí en los textos de Lenin de la década del 10, parece que a raíz de que apareció la idea de que era factible construir un túnel subterráneo entre el continente y el Reino Unido, ¿no? Y comunicar, Lenin dijo imposible por el conflicto interimperialista, ¿no? Bueno, de hecho sí lo construyeron, y lo recuerdo porque la revista El Economist, cuando se construyó se inauguró el túnel, la revista inteligente dijo, esto refuta a Lenin, ¿no? Lenin había dicho que no se podía. Claro, digamos, fue una opinión vinculada a un aspecto, ¿no? Del asunto, las contradicciones interimperialistas. Pero, claro, hay momentos y momentos, ¿no es cierto? Hay momentos de tensiones, momentos de acuerdo. El momento de construcción de la Unión Europea, pues, fue un momento de acuerdo estratégico, ¿no? Pero después hemos visto una serie de fracturas, y hoy día mismo está bien, no digo fracturada, pero bien agrietada, y la salida de los británicos sí fue un golpe importante a ese. Pero esa idea está, ¿no es cierto? Entonces,
el papel y el peso de los nacionalismos, no solo como movimientos culturales, sociales, de derecha o de izquierda, sino también como componente de las decisiones estratégicas y como un factor clave para el manejo estratégico de las situaciones, ¿no? Uno. Se ha hablado y se ha mencionado bastante Mariátegui, la peculiaridad, la fisonomía específica, los capitalismos diferentes, ¿no es cierto? Los niveles de transacción que tiene el capitalismo en cada una de estas sociedades con los remanentes del pasado. Hay un capitalismo que convive casi en condición minoritaria, incluso con la feudalidad o con los remanentes de la feudalidad en Rusia. Hay un capitalismo mucho más hegemónico como tal, probablemente en Alemania, bueno, mucho más en Inglaterra, por cierto, pero es un capitalismo que convive con la monarquía, ¿no? Y en Hungría probablemente mucho menos, ¿no? Entonces hay distintas configuraciones y eso es importante para la lucha política y Mariátegui lo menciona. Y eso también afecta a la configuración de la clase obrera, y eso lo han mencionado varios, y ahí sí yo quisiera proponer que sigamos reflexionando sobre ese asunto, en el sentido de qué es lo que diferencia a la clase obrera rusa de las otras clases. Tú lo has mencionado, la experiencia del 5, por ejemplo, ¿no? Lenin diría que además de eso, que la propia experiencia del 5 es resultado de la experiencia de la autocracia zarista, ¿no es cierto? Porque un poco en Mariátegui, y ahí eso yo creo que contradice a lo que dirá luego, ahí se desliza la tesis de que, bueno, claro, la clase obrera alemana no es tan revolucionaria porque tiene mejores salarios, tiene conquistas, etcétera. Como que es lo económico lo que determina los comportamientos diferenciados. Y no es así. Bueno, primero que en el caso ruso no fue así, porque los obreros de Putilov, que eran la vanguardia y la clase obrera, eran obreros bien pagados. Bien pagados. No digo iguales a los alemanes, pero no eran obreros miserables, ¿no? Claro, entonces, creo que el factor político-cultural es un factor importante en esta diferenciación de las clases obreras europeas, ¿no? Y ahí, claro, se puede caer en una posición que yo les propongo examinar con cuidado. Claro, tenían privilegios. Privilegios o conquistas, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué? Para hacer revolución no tienes que tener conquistas. Mientras más pobre, más revolucionario. Sabemos que eso no es cierto. El propio Mariátegui va a cuestionar esa tesis más adelante, ¿no? Cuando dice ¿no? Incluso critica el texto de la Internacional, ¿no? Arriba los pobres del mundo, etc. Entonces yo creo que en ese sentido... Esa educación socialista me parece bien interesante, ¿no? De la educación clasista. Educación clasista, así es, una educación de clase, ¿no? Y de clase, y en Lenin es muy importante, claro, después nos queda la imagen de Lenin, de la dictadura del proletariado, etcétera, etcétera, pero en toda su producción previa, el tema democrático y de la lucha contra la autocracia y de la clase obrera vanguardia de la lucha contra la autocracia es bien importante, es central. Ese es el rasgo central de la estrategia leninista hasta el 17, ¿no es cierto? Hagamos de la clase obrera la vanguardia de la lucha contra la autocracia, ¿no? Contra la dictadura, por las libertades democráticas, ¿no? Y la pregunta es, el resultado del partido, el partido único en el caso soviético, ¿es un resultado deseado, previsto o un resultado del curso que tomó la revolución? No hay muchos que afirman que es un resultado del curso que tomó la revolución. No es que nadie pensó que al final nosotros solo vamos a ser el poder soviético. O quizás algunos sí, ¿no? Pero no está en la lógica, parece que no está. Claro, así es, se ofrecieron, se negó, qué sé yo. Es una historia compleja, por cierto. Buscando, ¿verdad? Entonces, claro, ahí en todo caso, ¿no? La pregunta es, ¿el modelo de partido único fue un resultado deseado, buscado explícitamente, o fue un resultado que resultó pues de cómo se desarrolló la lucha, los conflictos, las contradicciones, los desencuentros, las tensiones, qué sé yo, ¿no es cierto? Para no hacer porque yo creo que habría que, sí, como dije creo el otro día, ¿no? Quizás el término dictadura del proletario no es el más adecuado, no hay por qué insistir en términos que generan polémicas, pero sí la idea del poder, que la transición requiere un poder centralizado, es indudable. Ahora, poder centralizado no implica necesidad de partido único. Eso también creo que habría que asumir, me parece, ¿no?
Y el tema de la socialdemocracia, ¿no? Bueno, la crítica es, ya la hemos visto en las primeras sesiones, ¿no? El texto rosa de Spartacus, los textos de la bancarrota de la Segunda Internacional, o sea, se han pasado al otro campo. O sea, no es que son una desviación nuestra, ¿no? O sea, una tendencia, no es el ala derecha de nuestro movimiento, es que ellos se han pasado al otro campo. Incluso hablan de social imperialismo, de ahí viene la palabra social imperialismo. Que eso puede haber tenido exageraciones, pero que había una base no solo material, histórica, ¿no? Para afirmar una tesis de esa magnitud. Y bueno, y lo que sucede después con, ¿no? Con la forma como manejan el poder, participan los gobiernos, reprimen, confirma esa tesis. Que eso llevó después a exageraciones y excesos sin duda. De ahí a decir socialfascistas y que está más, incluso hay algún texto que dice que más peligroso es el socialfascismo que el fascismo, porque el socialfascismo engaña a los obreros, ¿no? Ya, bueno. Pero que no es tan fácil, porque se hace la crítica y políticamente es una crítica legítima, ¿no? La conducta de los comunistas frente a la socialdemocracia, frente al fascismo, ¿no es cierto? Ya, de acuerdo. Pero no era tan fácil tampoco. Y no, y habían antecedentes, como se ha dicho, y caracterizaciones que se manejaban, que se tenían, que estaban por ahí presentes, ¿no? Bueno, sobre el papel de la clase obrera se ha dicho, ¿no? O sea, probablemente hay una... O sea, Mariette está repitiendo el esquema más ortodoxo, digamos, de la revolución, proletariado industrial, ¿no es cierto? Y no así como se obvia en los textos, Mariette no trabaja, no toma en cuenta la experiencia austriaca, que es muy importante, porque es una experiencia socialdemócrata, la experiencia austriaca. Es una socialdemocracia que hace una insurrección y toma el poder y lo mantiene un tiempo, ¿no? Que es una socialdemocracia muy peculiar, incluso filosóficamente son los austromarxistas, ¿no? Que es un tipo de marxismo bien original, valdría la pena luego pensar en un texto de ellos, ¿no? Algunos textos es una cosa bien pensada. Y el otro proceso que no toma en cuenta y que fue bien visto con muchas reservas por la internacional cuando es la revolución en Bulgaria, que es una revolución campesina, agraria. Es una revolución agraria que está conducida por una especie de eseristas, ¿no? Y la Tercera Internacional duda, no, es que estos no son bolcheviques, pues, no, son agraristas, y hacen una reforma agraria y se mantiene un buen tiempo la revolución. Claro, y incluso se acercaron a la Internacional, parece, y la Internacional prefirió su partidito que tenía ahí, un partido comunista muy pequeño, marginal, en la situación búlgara, ¿no? Al final, cuando se da el golpe de Estado en Bulgaria, sí, los comunistas no quieren apoyar al gobierno, así es, ahí así es. se cae y la reacción toma el poder. Así, efectivamente, qué bien que tú conocías la historia con más detalle, excelente. No, o sea, ese es un contraejemplo o un ejemplo a tomar en cuenta también, ¿no? Hubo una revolución agraria, hizo reforma agraria, expropió tierras, golpeó a la feudalidad, todo eso, ¿no? Y los comunistas no sabían cómo vincularse con eso, y al final se pusieron de costado y, bueno, arrasaron con todos, incluyendo con los comunistas, obviamente, ¿no? Bueno, y sí, un par de cosas más para ir terminando mi intervención, ¿no? ¿Qué comparten los tres? Hemos marcado las diferencias, ¿no? Entre Rusia, Alemania y Hungría. Pero sin embargo, ¿qué comparten los tres procesos? Que tienen a la base una derrota militar, ¿no? Y el desmoronamiento de estados militaristas, porque el Estado era básicamente, en los tres casos, estaba fuertemente militarizado. Entonces, en ese contexto se plantean estas insurrecciones, tomas del poder, revueltas, revoluciones, qué sé yo, ¿no? Ahora, ese contexto, esa situación de derrota militar y desmoronamiento del Estado, pues no suele ser muy frecuente en la historia, ¿no? Porque en los países vencedores no hubo revolución, ni en Inglaterra, ni en Francia. Bueno, en Italia hubo los consejos, porque Italia era parte de los vencedores, pero era un vencedor maltratado por sus socios, ¿no? Pero también es una situación que permitía con facilidad a los pueblos estaba armado. Y claro, armar al pueblo. Claro, o sea, llegaba que cada soldado se fue a su casa no había quien entregarle, es decir, porque a diferencia de la Segunda Guerra Mundial, donde los ejércitos vencedores entran a los territorios de los países vencidos y los ocupan, aquí en la Primera Guerra Mundial eso no sucedió.
¿no? Y eso llevó a que muchos alemanes, y eso es parte del rollo de los nazis, ¿no? Dijesen, nunca nos derrotaron, ¿no? Nunca nos derrotaron. Eso está vinculado también a lo de guerra relativa, ¿no? Claro, claro, claro. O sea, que es más un tema de mentalidad, Así es. qué fue lo que motivó la derrota. Así es. Y creo que todo eso se engloba con lo que dicen de la huelga de militares. Así es, un ejército vencido, porque se quedan con su fusil, con su bala, con sus cosas, ¿no es cierto? Porque no hay Estado a quien entregarlo, ni hay un ejército enemigo que ha ocupado el territorio, salvo lo que pasa después ¿no? O salvo lo que sucede en varios países con ejércitos que entran a tomarse pedazos, ¿no? Entonces es una situación muy peculiar también, ¿no? Para también tener en cuenta las peculiaridades, ¿no? Así es. Y bueno, digamos que la pregunta más de fondo que queda es, bueno, y al final de cuentas, ¿qué es la revolución? ¿No es cierto? ¿Qué es la revolución? Es el evento, y el evento, si se produce el evento, ya, tomas el palacio, ¿no es cierto? Te instalas ahí, tienes tu asamblea, comienzas a dar tus decretos, y ¿qué pasa, no? ¿Cómo funciona la cosa? Creo que en la historia de Trotsky es que mencionan que los bolcheviques celebraron como un gran triunfo, meses después de la revolución, el primer día en que pudieron recoger toda la basura en Moscú. O sea que se restableció el servicio de recojo de la basura en Moscú, en Petrogrado, en una de esas ciudades. Ese fue el gran triunfo. Porque a ese nivel había llegado, ¿no? El desmoronamiento del Estado, ¿no? Entonces, recomenzar a tener Estado, ¿y qué tipo de Estado? ¿No? Un orden. Un orden, efectivamente, ¿no? Un orden. Eso queda como un tema, vamos a seguirlo conversando, ¿no? Y hay una idea que me da vuelta desde, bueno, por diversas razones, ¿no? Claro, nosotros tenemos la guerra mundial, la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial, y ahí identificamos los estados y sus ejércitos peleándose, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuándo terminó la primera guerra mundial? ¿Cuando se rindió el ejército alemán con el armisticio? Formalmente, pero después siguió la guerra civil en Rusia, siguió la guerra civil en Hungría, Polonia, ¿no es cierto? No, hasta el 20 y tantos, y después viene la segunda, y claro, la historia cómoda que te cuentan los europeos es que la segunda fueron los nazis invadiendo Europa, ¿no es cierto? Y pobrecitos los demás europeos que cayeron en 15 días en casi todos los casos. Y si leyésemos la historia de otra manera, o sea, bueno, no de otra manera, si fuésemos consecuentes con la idea de que la historia es la historia y la lucha de clases, ¿no? Y en realidad estas guerras no son sino las proyecciones de luchas de clases, guerras civiles internas que se generalizan y se entrecruzan y se entrelazan, ¿no? Y que al final, por ejemplo, ese manejo que hace la Entente de los rumanos, ¿no es cierto? ¿Es una guerra entre el Estado rumano y el Estado húngaro? ¿Es una proyección, ¿no? de la lucha de clases sobre un territorio nacional? Porque en el caso pues, para recordar la Segunda Guerra Mundial, o sea, eso de que los nazis conquistaron Europa y conquistaron Bélgica, Holanda, Francia, ¿no? Y estuvieron ahí 4 o 5 años, solo porque tenían un ejército. Eso no es creíble, ¿no? No es creíble. O sea, en realidad fue la ultraderecha europea la que reconfiguró el poder y articuló, y bueno, claro, el nazis, el Estado alemán era el que articulaba el centro, pero fue una alianza con las ultraderechas europeas, ¿no es cierto? Ucrania, Francia, en propio Francia, Vichy, no solo Vichy, en todo el territorio. Franco, Holanda, Franco, ¿no? Hay un libro de un historiador conservador que ha tenido bastante repercusión, Sí. inteligente, ¿no? Sí. Que se llama Ernst Noll, que se llama La Guerra Civil Europea. Ahí está, esa idea. ¿No? Por ejemplo, pero Sí. él dice justamente, claro, la culpa tuvieron los comunistas porque Claro. en Rusia, entonces nació la reacción y todo esto duró hasta la Segunda Guerra Mundial. Ahí está. La culpa de los comunistas que fueron los Claro. ¿no? Pero en todo caso, pero si tú lo revisas las tesis y un poco Sí, lo sí, y sí. le das vuelta, sí, es eso, ¿no? es eso, Todo un así es. proceso Así es. de 4 décadas, ¿no es cierto? Así es. Donde Europa de otra manera tuvo que resolver esta crisis. Así es, claro, en la cual se producen alianzas entre las burguesías y conflictos también, ¿no? Y se van redefiniendo regímenes, fronteras, territorios. Hay Sí, una cosa ahí sí. que agregar. Sí. Hay un autor reciente, Lazarato, que he mencionado alguna vez, Sí, que plantea más bien que la naturaleza del capital es la guerra para superar sus propias barreras. ujú, ujú. Y son barreras hacia afuera, digamos, porque su instrumento principal es el Estado, y eso es algo que él dice que no hay que olvidar, Ujú. ¿no?
y hacia adentro, ¿no? O sea, hacia las lógicas de guerra contra, él dice, ¿no? Guerra contra los trabajadores, guerra contra las mujeres y guerra contra los indígenas, por decirlo, ¿no? En determinados contextos, ¿no? O migrantes, o no sé, ¿no? Entonces, claro, digamos, esa es la naturaleza misma del capitalismo y claro, habría que preguntarnos, pero me parece bien, porque siempre nos preguntamos, ¿y cuál es la tercera guerra? ¿Vamos a entrar en una tercera guerra mundial? ¿No era la Guerra Fría o la Tercera Guerra Mundial? Entonces, ¿dónde está la Tercera Guerra? De repente ya estamos ahí. O tal vez en realidad estamos ya incluso en una cuarta, ¿no? Porque estamos, digamos, más o menos en el mismo escenario, da la impresión de la Primera Guerra, ¿no? O sea, esta guerra interimperialista, se están redefiniendo bloques de poder, pero son capitalismos que utilizan sus estados, que están en competencias, están hablando bloques, y a la vez tenemos a una dinámica también de guerra hacia adentro, ¿no? Que es la ultraderecha, finalmente es lo que es eso, ¿no? O sea, es una guerra, y ahora en Europa, contra los migrantes, ahora son los árabes, antes eran los judíos, o no, los musulmanes, en fin, entonces es como, en realidad, obviamos que esa es la naturaleza del capitalismo mismo. Claro, no quiere decir con eso que disolvemos la reflexión específica, ¿no? Pero sí parece que es algo que hemos olvidado, ¿no? Para que siga menciona igual, y lo hemos tocado igual en alguno de los textos, en el caso del análisis, por ejemplo, de Italia, cuando decía entender la participación del país como una búsqueda de ampliar el territorio, porque tienes una sobreproducción y necesitas vender, y luego tienes que buscar nuevos caminos por los cuales transitar para poder tener, bueno, el tema de mejor acceso para venta de tus mercaderías, ¿no? El tema de los puertos y demás. O sea, de cierto modo se ha sido analizado esa perspectiva económica que igual tiene, ¿no? Como el fondo del capitalismo, como el tema de la sobreproducción y acumulación constante, ¿no? Entonces, si tienes sobreproducción, necesitas mercados para dónde vender. Y creo que parte de eso también trae consigo la guerra. De hecho, hay artículos, iguales análisis que indican cómo estos países potencias se ven beneficiados en la venta de ciertos productos, de ciertos artículos en estos contextos problemáticos. En contextos de guerra y en contextos tipo pandemia, por ejemplo, con lo que trajo consigo el COVID. Y de hecho, lo que se plantea la Sadato justamente es cómo convertimos esas guerras interimperialistas en lo que Lenin fue capaz de hacer. En convertirlo en una revolución, en transformarlo en una guerra civil, realmente, ¿no? O sea, esto que aparentemente aparece una pelea entre estados, los bolcheviques, los comunistas, ¿no? Buscaron convertirlo en un proceso revolucionario, ¿no? Eso creo que es importante. Efectivamente, ¿no? Y una de las intenciones que teníamos, como estamos con Álvaro y con varios, al lanzar este ciclo, era tratar de desmontar, pues, esta lectura que se ha extendido incluso en la izquierda, geopolítica de lo internacional, ¿no? En la cual lo que hay son bloques en disputa y estados en disputa y al final, ¿con qué bloque te alineas? ¿No? Y el campismo que llaman los críticos, bloquismo, campismo, ¿no? Y eso es fatal porque entonces tienes que estar o con Rusia o con Ucrania, ¿no es cierto? La multipolaridad, etcétera. Y no, pues recuperar esta tesis marxista que Mariátegui desarrolla muy bien, de que la historia es la historia de la lucha de clases, ¿no? Y eso se proyecta a escenarios supranacionales, ¿no? Pero al final la clave está en eso, está en la dinámica entre las clases, ¿no? Y no caer en los espejismos, ni de los nacionalismos, ni de los bloquismos, ¿no? Creo que en ese momento el pleito era más que nada con los nacionalismos, hoy día probablemente sea más con los bloquismos, ¿no? Claro, el nacionalismo sigue siendo muy fuerte, ¿no? En fin, hasta ahí podemos llegar por hoy día, si les parece, ¿no? Nos felicitamos de haber culminado esta primera fase, ¿no? Realmente, para mí, por lo menos, sí, la galleta ha sido clave. Hay que felicitar a Carlos. Bravo, un aplauso por la galleta. Y nos reconvocamos en